Nuestro invitado de hoy, día con día expone las oportunidades de transparentar las acciones del sector público a través de motivar la inclusión de los ciudadanos para participar en la toma de decisiones del país. Es licenciado en Derecho con mención honorífica por el ITAM y también cuenta con una maestría en Política Latinoamericana Comparada. Fue subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, donde rediseñó y consolidó el sistema Compranet, reconocido por la ONU como el sistema de contrataciones públicas más completo del mundo en su momento. Ha participado como director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad AC y es autor y coautor de la Ley 3 de 3, que se convirtió en Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es coordinador del programa anticorrupción del ITAM, además escribe en diversos periódicos y revistas nacionales y participa regularmente en programas de radio y televisión. Hoy con nosotros, Max Kaiser. Mi querido Max Kaiser, me da mucho gusto saludarte esta tarde y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Querido Julio, qué gusto estar contigo. Pues estoy muy bien. Yo estoy muy bien. El país no sé si tanto como yo, pero pues estoy echándole ganas para ver si puedo hacer algo para contribuir en reconstruirlo. Prácticamente, mi querido Max, el motivo de que te haya contactado para conversar es justamente producto de ese dinamismo tuyo que he visto tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Y la verdad es que entendiendo una vocación de participación ciudadana, me queda claro que te has dedicado por mucho tiempo también a la academia, pero también te has dedicado en alguna parte de tu vida al servicio público. Y al servicio público no en temas menores, en temas justamente de la función pública o de lo que entenderíamos en otros tiempos como la Contraloría, ¿no? Participando en muchas cosas. Así que déjame saber un poco, primero que nada, eh, qué te lleva, mi querido Max, a ocupar y destinar tanto de tu tiempo a sensibilizar ciudadanos respecto a lo que está, bajo tu punto de vista, pasando en el país. Pues mira, como bien dices, todo el inicio de mi carrera profesional, desde que estaba estudiando la carrera, yo estudié Derecho en el ITAM. Mi carrera empezó en el Instituto Federal Electoral, en ese entonces se llamaba el Instituto Federal Electoral. Y yo lo que yo pensaba que iba a ser mi vida era un trayecto de servidor público hacia diferentes cargos que me ayudaran a servir a mi país. De eso se trataba mi único entendimiento de hacia dónde podía destinarse mi carrera. De pronto, la vida, las elecciones, los grupos en el poder me llevaron a decidir en el 2012, en el 30 de noviembre del 2012, yo no quiero participar con este gobierno y voy a tratar de ganarme la vida de una manera diferente, ¿no? Yo no compaginaba con las ideas del gobierno de Enrique Peña Nieto y su grupo. Yo había estado en la función pública muchos años y ya sabía a qué venían. Yo estuve en la transición en la Secretaría de la Función Pública y yo ya sabía más o menos hacia dónde iba la cosa. Y entonces me decidí salirme a buscar a través de un despacho primero y algunos otros temas, ganarme la vida y no encontraba cómo a través de un despacho yo podía servirle a mi país. De pronto se dio una gran oportunidad que fue trabajar en el INCO, en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Juan Pardinas me invitó a redactar la Ley General de Responsabilidades, que se convirtió en la famosa Ley 3 de 3. Y a partir de ahí, toda esta idea de la sociedad civil organizada, del activismo a través de la sociedad civil organizada, me atrajo muchísimo y me atrajo muchísimo la idea de desde ahí estar en la agenda pública, desde ahí ayudar a la construcción de la agenda pública, pero desde ahí sobre todo ayudar a la construcción de esto que dices que es ciudadanía, ¿no? Y entonces me di cuenta de dos cosas muy interesantes. La primera es que llevábamos mucho tiempo en México reconstruyendo al Estado desde el lado de las leyes, de la Constitución, de las instituciones, pero no habíamos hecho nada para construir al Estado desde la ciudadanía, ¿no? Y lo segundo que me di cuenta, Julio, es que desde la ciudadanía hay mucha tarea porque no somos tan sofisticados los ciudadanos como creemos en México. Tenemos un conocimiento muy pobre, muy escaso de la vida pública, del gobierno, de la política.
Y entonces de pronto me encontré en media pandemia sin poder dar clases, sin hacer todo lo que yo quería hacer. ¿Te acuerdas que nos habían dicho que eran 4 semanas? Eh, no, exacto. Entonces yo en esas primeras 4 semanas dije, bueno, voy a regalar mis clases. Yo daba clases de Derecho Constitucional en el ITAM en ese entonces todavía. Llevaba ya 17 años dando clases en el ITAM. Y de pronto, pues no había salones y había que dar clases. Entonces hice un canal de YouTube y empecé a regalar mis clases en YouTube. Y de pronto empecé a hacer una serie de productos que empezaron a llegar a la gente los empezó a agradecer. De pronto mi canal de YouTube tiene ya 21,000 personas que ven mis clases, ¿no? Y entonces me empezó a gustar esta idea de, desde mis recursos, desde mi capacidad, desde mis plataformas, tratar de generar una nueva forma de ser ciudadano, ¿no? De ahí toda esta explicación enorme es para decir, me encanta la idea de que México puede reconstruirse desde los ciudadanos, ¿no? Déjame hacerte una pregunta, Max. ¿Qué edad tienes, Max? 46, 46 aunque años. parezcan más. No, 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 la verdad es que te ves chaval. Yo tengo 52, entonces, pero sí eres un poco más chico que yo. Y yo hago una referencia un poquito histórica que tiende a convertirse en histérica, que es cuando hablo justamente de eh, los presidentes que nos tocaron en los gobiernos que antecedieron a estos. Yo, por ejemplo, habiendo nacido en diciembre de 1969, pues tengo noción ya de lo que era un presidente de la República, pues en mis primeros años de primaria, ¿no? Donde te enseñan pues, tus primeros, tu introducción al civismo, diríamos de alguna manera, pues, la bandera, los símbolos patrios, quiénes son tus autoridades, cómo se conforma todo esto. Y era Luis Echeverría, ¿no? Desde luego empiezo a tomar más conciencia de las cosas cuando vas avanzando, luego obviamente con el presidente López Portillo, pues Miguel de la Madrid, desde luego pues el licenciado Salinas de Gortari, el licenciado Cedillo, y bueno, de ahí ya todos los que han seguido para acá, ¿no? Cronológicamente, que pues nos lo sabemos bien, nos ha tocado, me toca incluso participar en ese cambio de gobierno del año 2000, acompañando al entonces gobernador Fox, que era mi jefe incluso. Y bueno, en fin, vienen estos años. Yo para poder trazar un poco el origen de esta conversación te preguntaría, este sentimiento, esta intuición de que hace falta el acompañamiento de la ciudadanía, no te viene de ahora. Vamos, la pandemia, claro que es un buen momento para hacer un alto en el camino y hacer muchas cosas que todos habíamos querido hacer, pero que no hicimos. Por ejemplo, yo retomar mis conversaciones estas, habiendo paradójicamente dirigido medios de comunicación locales, estatales y nacionales, pues la verdad ya había abandonado esto y pues me encanta conversar con las personas. Entonces me sirvió la pandemia para retomarlo y metichemente preguntar, ¿y tú cómo estás? Y que ustedes me contesten. Pero a partir de ahí, tú ya venías sintiendo esta necesidad de este acompañamiento, de este rescate de participación ciudadana. Mira, yo también nací en una época completamente diferente como tú. Yo nací en el sexenio de Echeverría, en el 75. Y desde muy pequeño yo soy ese niño que da lata con la política, que pregunta sobre la política, que desde muy pequeño yo soy ese niño que decía que iba a ser presidente un día y era el que daba lata en las clases de historia y el que se metía de pronto, yo me acuerdo a mis apenas 16, 18 años, me metía a las conversaciones de los adultos, según yo, sabiendo ya de política y opinando sobre el tema, y siempre muy metido en estas conversaciones de lo público. A mí me nace este amor por la política y de repente se moldea con una maestra. Yo estoy en el colegio alemán y había una maestra que se llamaba Lisis Fajardo, que era mi maestra de historia. Era la época de Carlos Salinas y entonces era como una época muy caliente en términos de hablar de la poesía, exacto, muy convulsa, de mucha conversación en todos los foros sobre la política. Y esta maestra me ayudó como a moldear esta pasión por el tema, ¿no?
pero además ella fue también la que me ayudó a moldear la idea de el país es nuestro, el país es de los ciudadanos, ¿no? Un poquito las clases de historia del ISIS tenían que ver con esta idea de los ciudadanos de un país son los que moldean la historia de un país, ¿no? Yo me quedé muy clavado con esa idea. Y luego me toca, digamos, hago mi carrera y me toca en el 2000 estar en el Instituto Federal Electoral ayudando a la administración de la elección de Vicente Fox. Me toca ver esta caída del sistema del partido hegemónico, me toca ver cómo el partido hegemónico que no quería dejar el poder, la ciudadanía lo había hecho dejar el poder. Me toca esta noche de la elección, me toca desde adentro ver cómo un grupo del PRI quería desconocer la elección y le recomendaba a la Bastida desconocer la elección, y me toca ver cómo otro grupo le dice no. Me toca ver al presidente Cedillo en vivo, diciendo, esto se acabó, la ganó el Vicente Fox, lo felicito. O sea, me tocó ver cómo la ciudadanía sí puede provocar un cisma completo en un sistema que parecía monolítico en algún momento y difícil de tocar. Y después de eso me toca una gran oportunidad, Julio, de irme a estudiar la maestría a la London School of Economics en la época de Anthony Giddens, que era el creador de la tercera vía. Y me tocó tomar clases con él. Me tocó tomar clases con un tipo que todo el tiempo hablaba de esta tercera vía, que era este experimento socialdemócrata en el que tiene que haber respeto a las garantías y derechos individuales, pero al mismo tiempo piso parejo y combate a la pobreza y generación de seguridad social. Entonces me fascinó toda esta idea de, desde la ciudadanía, desde las nociones modernas de la política, generar nuevos modelos, ¿no? Desde ahí no soy más que un nerd que está todo el tiempo leyendo todo lo que puede de política, entrándole a todas las discusiones. Y lo que yo veía en este país es que no se acababa de desarrollar ese músculo ciudadano. ¿Qué pasa? Debo de preguntarte una vez que has partido de ese momento del año 2000. Era otro México, Max. Era otro México, era un México sin redes sociales. Hoy es impensable para las nuevas generaciones esos temas, ¿no? Pero para ti, para mí, el acceso a la información en esos años no era el mismo, igual que para todo México. Otro tema que teníamos era, desde luego, sí, un partido que se resistía a irse, que con todo se pensaba defendería, obviamente, su posición, pero también efectivamente vimos tú y yo, siendo bastante jóvenes, un movimiento ciudadano muy importante. Ese 2 de julio del año 2000, las calles se sentían distintas, el ambiente se respiraba distinto, la señal de ya y de basta y de vamos y de Vicente y de todo estaba de carro a carro. Tú salías a la calle y no necesitabas expresar nada. Cuando sale el presidente Cedillo a anunciar que efectivamente el próximo presidente era Vicente Fox, fue una transición sin una gota de sangre, nadie hizo aspavientos ni berrinches. Fue un México distinto. Pero ¿tú recuerdas ese nivel de polarización que hoy tenemos? Lo recuerdo muy diferente, por una razón que trato siempre de platicarles a mis alumnos como si fuera la prehistoria. En esa época y hacia atrás, tú y yo vivimos en un México en el que había una comunicación unilateral desde el poder público y privado hacia las personas, ¿no? Es decir, Televisa, TV Azteca, el gobierno, los 3 periódicos que nos tocaron a ti y a mí leer, etcétera, escogían las noticias, escogían la información y luego nos la platicaban, ¿no? Y no había esta forma que tenemos hoy de hacer esta relación bilateral con un comunicador, con un político, no, simplemente el poder decidía, escogía, editaba y aventaba, ¿no? Y entonces los ciudadanos teníamos de dos, recibíamos y ya, o recibíamos y a lo mejor
reaccionábamos con los círculos cercanos con los que podíamos convivir, generando discusiones, y se sentían muy pequeñas las discusiones, ¿no? Porque más allá del círculo con el que podías convivir en una cena navideña o en un café, no tenías exacto, no tenías un alcance diferente, ¿no? Hoy se siente, creo yo, muy diferente, porque cualquier cosa que pasa, desde que si el presidente comió una tlayuda o hay 100 muertos, 100 homicidios diarios, cualquier discusión se convierte, digamos, en un cerillo para encender las redes sociales, para generar discusiones. De pronto un ciudadano cualquiera puede estar discutiendo con un senador en redes sociales. Si éste le contesta, se vuelve bilateral. Los actores políticos están muy preocupados por la reacción que venga de un comentario de ellos. Yo les platico, no sé si te acuerdas ese momento en el que Enrique Ochoa en la elección del 2018 hace una mala broma en un templete y dice algo así como los morenos que no aprietan, ¿no? Él refiriéndose al partido de Morena. No se acababa de bajar del templete, todavía no acababa su discurso, cuando su carrera política ya había prácticamente acabado en las redes sociales, ¿no? Es decir, no había, está la inmediatez, está la capacidad de reacción de todo mundo con todo tipo de temas, que yo creo que lo que pasa es que se siente más la polarización, se percibe más, se puede medir incluso, ¿no? No creo que no hubiera tanta, o sea, en el 2000 había un país muy dividido, ¿no? Yo me acuerdo que había cualquier cantidad de personas que decían Vicente Fox va a destruir lo que conocemos como país, todas las instituciones que hemos construido. Y del otro lado había mexicanos que decían, si no se va el PRI, no va a haber manera de reconstruir nunca este país y generar una democracia, ¿no? Si esas dos discusiones de esos dos polos se hubieran puesto en las plataformas que tenemos hoy, yo creo que la hubiéramos sentido igual de fuerte, hubiéramos sentido igual de esa misma dinámica de choque permanente, ¿no? Hubiera sido súper interesante a Fox en ese momento en las redes sociales, retando como lo hacía a los priistas que decían el país se nos viene abajo si ese señor llega a la presidencia. Hubiera sido súper interesante y yo creo que la hubiéramos sentido igual de intensa, ¿no? Eso es lo que yo creo que lo que no hemos acabado de entender y darle el golpe al tema de la bilateralidad. Y luego pues, también creo que lo que pasó, Julio, es que en estos últimos 15 años, la oferta de medios de comunicación se volvió completamente horizontal, ¿no? Es decir, bueno, hasta yo tengo un podcast y un programita por acá y aquí tú y yo estamos platicando en un canal que van a ver varios miles de personas o sea, y lo estamos haciendo con nuestros propios medios y llegamos a mucha gente, ¿no? Y entonces ya no hay ese gran editor o esos grandes editores que escogían la información, la seleccionaban, le ponían un orden específico, le quitaban cosas que igual y no era propio verlas o no era propio decirlas. Hoy lo que tenemos son miles de plataformas, miles de personas produciendo audio, video, cosas escritas y demás, y poniéndolas allá afuera, ¿no? Entonces yo creo que lo que sucede es que se siente más intensa esta relación que tenemos con la cosa pública, ¿no? O sea, la oferta de información sobre lo público es demencial comparada con lo que teníamos en ese entonces. Esa es una realidad, efectivamente, quienes fungíamos en los medios de comunicación, al frente de los medios de comunicación, como cadenero de antro, pues eso acabó. Hoy cada quien hizo su antro. O sea, la verdad es que cada quien es libre de hacer en una plataforma o en una red social o tantos elementos de comunicación se le ocurran, y esto ha permeado y además tiene un amplio consumo. O sea, hoy es muy fácil llegar, hay canales de YouTube o mensajes que tú puedes mandar a través de tus propios podcasts, por ejemplo, que logran la equivalencia similar a un punto de rating de televisión abierta.
Es más, te va mejor. O sea, sin los costos para Fernalia y además sin la línea editorial de un medio interesado y comprometido con alguien. Pues eso es una realidad. Mira, a mí me pasó que cuando yo llegué a dar clases, cuando yo regresé de la maestría, me invitaron a dar clases en el ITAM. Y yo tenía, cuando en ese momento, en el 2002, yo tenía apenas unos cuantos años más que los alumnos a los que iba a darles clases de derecho. En la misma facultad, en el mismo departamento, había maestros que llevaban 30 años y 30 años dando la misma clase. Y muchos maestros de ellos podían, incluso varios de ellos se sentaban atrás del escritorio y desde ahí sentados daban la clase. Porque tenían un prestigio ganado y tenían, digamos, este halo de es el ministro tal o el ministro tal y pues lo que digas debe estar bien, ¿no? Y yo era un chamaco que llegaba a tratar de convencer a alumnos que eran casi de mi edad de que yo sabía algo más que ellos, ¿no? Yo tengo, creo, de toda la vida esta vocación de maestro, de enseñar, de transmitir, etcétera. Entonces, desde entonces tuve que moldear mi forma de comunicar a tratar de comunicar algo que sirva y que se quede, ¿no? Es decir, yo estaba construyendo apenas mi prestigio como profesor del ITAM, como maestro del ITAM, y yo lo que veía es que la única manera de hacerlo era que los alumnos me evaluaran bien. En el ITAM siempre al final del semestre se hace una evaluación de los maestros y demás. Entonces lo que decía es, para que yo me convierta en una de estas figuras que se pueden sentar atrás de un escritorio a dar una clase, yo me tengo que ganar ese prestigio, tengo que demostrar que sirvo para esto de dar clases. Y entonces me acostumbré a tratar de poner sobre la mesa no solo información, porque eso me empecé a dar cuenta muy rápido desde el 2012 que en estas generaciones ya no tiene chiste, porque la información la tenían a la mano, ¿no? Y mucho más ágil que yo. Y entonces lo que me di cuenta es que yo tenía que empezar a formarlos en temas de criterio, en capacidad de análisis, en capacidad Consumo de información. exactamente, en consumo de información, en cómo enfrentar esta selva de información y escoger las cosas que sirven para luego armar una historia y crear algo nuevo. Y entonces fue todo un entrenamiento, fueron 17 años de entrenamiento enfrentando a alumnos muy inteligentes que me fueron ayudando a moldear esto que hago ahora a través de los productos digitales, que es decirle a la gente, a ver, está pasando esto, pudo haber pasado de esta manera, las 5 cosas que aprendimos son, porque a mí lo que me gusta es que lo que hago sirve de algo. Tengo esta vena como muy pragmática de, sí, sí, me gusta dar clases, me gusta hablar de los grandes filósofos y de los grandes pensadores, pero lo que me gusta es que la gente se quede con algo que le va a servir en la vida, ¿no? Y eso, digamos, eso me funcionó dando clases y me está funcionando mucho en esto que hago, ¿no? La gente se acuerda, si doy 10 puntos, la gente se acuerda de 3, ya con eso, ¿no? Si doy 5 puntos y la gente se acuerda de 2, ya se quedaron con algo que les ayuda a tener un nuevo criterio para entender algún fenómeno complejo. Estamos hablando de un gran reto que es recuperar ciudadanía, que los ciudadanos recuperemos el espacio público. Es decir, por ahí tú en tu último podcast, donde haces el reto de las 10 lecciones que nos deja esta primera mitad del sexenio, que me lo chuté 2 veces Qué maravilla, muchas para gracias. revisar que no le estuviera regando. Hacías por ahí incluso, decías tú, el ciudadano político. Venía en el título, si mal no Así se recuerdo. llama el podcast, sí. Exacto. Entonces, esto del ciudadano político, pues efectivamente nos mueve, nos motiva a muchos de nosotros a participar de otra manera, ¿no? Yo, por ejemplo, milité 19 años en el PAN. Fui candidato suspirante 3 ocasiones a la presidencia municipal del Manhattan del Bajío, la máquina del progreso, Irapuato, Guanajuato. Entonces, o sea, la verdad es que 3 veces. Pues bueno, lo asumí como siempre, ya sabes, siendo disciplinado y tal, hasta que llega un momento en que yo digo, a ver, pues el PAN a mí, la verdad es que ya deja de representarme. Cuando Ricardo Anaya, él mismo se postula después de ser un dirigente, un excelente dirigente, debo decir. Y además un buen amigo, ¿eh? Convivimos juntos en la campaña de Josefina, entre muchas otras. Un buen amigo.
que no le quito ni inteligencia ni mérito a su propuesta y a él mismo. Pero pues cuando yo veo que el presidente del partido le da el síndrome de Alito de ayer, por ejemplo, de hacer una declaración donde dice, pues yo también quiero y puedo ser, dices, Dios mío, no hemos aprendido nada. Entonces, cuando Ricardo pasa eso y todo, y además no oculto mi amistad de muchos años con José Antonio Meade, fue mi primer amigo cuando yo llegué a la Ciudad de México a acompañar a Vicente Fox en su campaña, y encontramos una gran cantidad de ideas y de principios que nos identificaban en pensar de una manera sobre México, ¿no? En ese México que tú de chaval decías, yo quiero ser presidente, pues en ese México donde hicimos un grupo del G30 en el año 2000, convocados por Jaime Gutiérrez Casas, y éramos 30 chavos que íbamos a cumplir 30 años en el 2000, y nos reunimos en un proyecto de país, no ni siquiera de un candidato, de país, o sea, es decir, un México diferente. Pero es muy duro para un ciudadano tratar de convivir con los partidos. O sea, los partidos no quieren dejar la ubre, no quiero ser más explícito, pero no quieren dejar la ubre porque ahí tienen una serie de posiciones familiares, grupos que viven de todo ese movimiento. Pero es así aquí y en el mundo. Entonces, mi querido Max, y perdón por este rollazo ahora de mi parte, y casi sacas tu diván, ahí me mandas el monto de la consulta, pero ¿cómo hacer un ciudadano para, a pesar de los partidos? O sea, yo sé que hay que forzar a los partidos, hacer que la agenda ciudadana sea la de ellos, es lo lógico, pero ¿cómo a pesar de los partidos, hoy bajo este tema de partidos, donde hace unos días veíamos que querían regresarle el registro a uno de ellos, que dices, Dios mío, son tentaciones que matan la pasión de cualquiera, ¿no? Mira, déjame ser muy nerd en esta parte, combinado con mi experiencia en el mundo de lo público. Alexis de Tocqueville en La Democracia en América decía que lo que tanto admiraba de Estados Unidos era la capacidad de organización de los ciudadanos. Él decía que lo que hacía muy diferente a la democracia gringa, el resto de las democracias que estaba viendo nacer, o de los modelos de Estado moderno que él estaba viendo nacer, era que en Estados Unidos había digamos, un respeto y una vocación ciudadana de organizarse para adueñarse de lo público, ¿no? Yo creo que eso me dejó muy marcado. Yo tomé clases con Chucho Silva Herzog, hijo de teoría del Estado, y él era digamos, un admirador de este autor y en específico de este libro. Y lo explicaba con mucha vehemencia, esta idea de un francés viendo en Estados Unidos esta cosa tan diferente que era no la oligarquía, la burguesía elegante encargándose de lo público. De repente dice, va a Estados Unidos y ve a los ciudadanos diciendo, esto es mío, lo público es mío. Yo me voy a organizar para promover mis intereses, ¿no? Y entonces decía, esa vida que tiene la democracia gringa no la tiene ninguna otra. Y justo creo que por ahí es por donde nace mi amor por esta idea del ciudadano político, ¿no? Esta idea de los ciudadanos pueden y deben hacerse dueños de la cosa pública, ¿no? Y la pregunta siempre que tú me hacías y la que me hacen los ciudadanos es, ¿y cómo? Pero ¿cómo? O sea, es tan abrumador ese mundo, como dices, son estos políticos que están pescados de la ubre, que no se van a salir solos. La Y pregunta que es no cómo. dejan entrar a nadie más, ¿eh? Exacto, o sea, Porque no nada más es que no se vayan, si todavía dijeras, bueno, que se queden, pero que sean incluyentes, pero pues eso ni hablar, porque les quita y privilegios. no dejan entrar a nadie más porque tienen un pacto. María Amparo Casar le dice el pacto de impunidad, ¿no? Es este pacto en el que, del color que sea, nos vamos a picar tantito, nos vamos a investigar un poquito, vamos a sacar algunos del club, pero en general nos vamos a cuidar entre todos, ¿no? ¿Ah? Y la gran pregunta es cómo picamos ese monstruo para que se destruya, se abra, se pulverice y todos podamos participar en el tema. Soy muy sangrón con lo que voy a decir, porque le voy a decir, tengo una fórmula. No es una fórmula, pues, es una propuesta. Y es una propuesta igual de 5 pasos. Lo que yo le digo a los ciudadanos es, lo primero es, hay que informarse. O sea, no puede haber, sobre todo, por ejemplo, en estos últimos
años que he estado conviviendo mucho con las organizaciones empresariales, de la sociedad civil, la academia y demás, la clase media, pues, que se cree muy sofisticada en este país, no es tanto, ¿no? Y sobre todo en lo público. Entonces, primero hay que informarlos, hay que decirles, esto es el Estado, esto es el gobierno, esto es el Congreso, así funciona. Pero además, esto está pasando en economía, esto está pasando en seguridad, en salud. Pues primero hay que darles digerido y muy bien explicado qué está pasando. Lo segundo, hay que formarlos, porque de pronto parecería que todo lo que dice el presidente o todo lo que dice un partido, hay que comentarlo, hay que hablar, no, hay que formarlos para decir, a ver, esto que es lo público es enorme, y tiene 1000 cosas, y tiene 1000 aristas. Hay que formarlos para decir, concéntrate en lo importante. Hay cosas que impactan en tu vida y hay otras que no. Hay otras que no importa, ¿no? Que no importa que no discutas de ellas. El paso 3, Julio, lo que yo siempre he creído es que el músculo ciudadano tiene que ejercerse, sino, entonces lo que yo les digo a los ciudadanos es, agarren una causa, la que sea, salvar a los perritos o salvar o ayudar a los migrantes o lo que sea, una causa que sí tome, digamos, algo de tu tiempo de la semana, algo de tu energía, a lo mejor algo de tu patrimonio, de tu conocimiento, de tu experiencia. La 4 es, a ver, una vez que empieces a ejercer el músculo te vas a dar cuenta que a lo mejor vas a poder limpiar tu calle, pero ya te gustó y quieres limpiar tu colonia. Y a lo mejor ya te gustó y quieres limpiar tu alcaldía completa. Entonces, el paso 4 es hay que organizarse, ¿no? Una de dos, o generas una organización para que se haga más grande tu causa y llegue más lejos, o te unes a unas de las que ya están y te activas a través de la sociedad civil organizada, ¿no? Para que eso que quieres hacer tenga cada vez más alcance y más profundidad. Y lo 5 es, una vez que ya tienes esa causa, éntrale a la política como ciudadano político. Tienes que ver, eso que haces, si eres el que quiere una ciudad limpia, o si eres el que quiere una ciudad más verde, o si eres el que quiere proteger a los migrantes, ese tema, llévalo a la esfera pública, a los tomadores de decisiones. Haz política con ellos. Convéncelos de qué quieres, de cómo quieres, de qué quieres que la agenda pública incorpore de tus propuestas. Presiónalos y hasta amenázalos. Diles, si eso que yo hago no está en tu agenda, yo no voto por ti. Y yo le voy a decir a toda mi organización que no voto por ti. Eso, digamos, acabo de leer un libro padrísimo que tiene que ver con esta idea, esta diferencia de la política como hobby y la política por el poder. Se llama Politics is for Power. Y este cuate lo que hace es esta diferenciación justo de aquellos que están en la política como si fuera un hobby tipo deporte, ¿no? Mi equipo contra los de enfrente y echo porras y le miento a la madre al de enfrente, pero luego ya, ¿no? Ya cuando me cansé, me salgo de la red social y los que hacen organización para influir en la política, ¿no? Entonces, lo que yo le digo a los ciudadanos es, una vez que ya tienes este músculo ejercitado, ya tienes una causa, ya eres parte de una organización, ahora es política. Lleva ese tema a los lugares donde se toman decisiones y consigue que se cambie una ley, que se cree un instituto que te va a ayudar a que las calles estén limpias o que se modifique la política pública para la atención a los migrantes. La que sea tu causa, esa, llévala a la toma de decisión. Si además de eso ya no quieres ser solo un ciudadano político, sino un político profesional también, ya ejercitaste el músculo, métete porque el país necesita liderazgos nuevos, ¿no? Yo creo que es un caminito que tienen muy andado en las democracias modernas, ¿no? Si te fijas, lo que hacen los alemanes, lo que hace un holandés, lo que hace un neozelandés, que es como en este momento la democracia de las democracias, un neozelandés lo que hace es eso, está enterado siempre, está formado para saber qué es importante y qué no. Siempre tienen una causa o varias, siempre están en alguna organización para promover esa causa y participan en política todo el tiempo, ¿eh? Esas causas no se quedan en discusiones de café, esas causas llegan a los tomadores de decisiones. Y entonces por eso los políticos en esas democracias están todo el tiempo incómodos, no los dejan respirar cómodos. La piedrita en el zapato. Todo el tiempo.
Y eso es creo que lo que nos podemos convertir los ciudadanos. En este país tenemos 20 años, 21 años de transición a la democracia y la clase política se acomodó, se acomodaron. Ya saben qué eslogans aventarnos, qué propuestas decir. Viene la inseguridad y entonces nos prometen que los secuestradores van a estar 1 millón de años en la cárcel. Y viene algún tema de secuestro o viene algún tema de economía y entonces viene el préstamo nuevo o la ayuda nueva. Y ya saben que con muy poquito tienen tranquila una sociedad civil que es muy pasiva. Hay que incomodarlos. Hay que hacer que todo este caminito siempre llegue hasta ellos con la amenaza de si mi agenda no está, si mi tema no está en tu agenda, yo no voy a votar por ti. Y voy a convencer a otros de no votar por ti, para que te incomodes cuando me digas no. Este año que concluye, vivimos un ejercicio interesante. Finalmente, esta coalición de Sí por México logró, en su intento, transformar algunas cosas, ¿no? No es casual, yo creo, que se haya perdido la mitad de la Ciudad de México, que se haya recuperado el corredor azul del Estado de México, ¿no? Naucalpan, Atizapán, Cuautitlán, vamos, que son lugares que ya no estaban por acá, se lograron recuperar. Sin embargo, cuando escuchas, insisto, como lo que declaró Alito el día de ayer, que dice, oye, pues sí me está gustando, vamos a construir un coche, órale, vamos, todos construyamos, tráete las llantas, tráete los asientos, tráete el motor, tráete todo el carburador, oye, tráete las bujías, es que traigo las de la podadora, tráetelas, hombre, pónselas, mira, vamos a ver si jala, y jaló. Y entonces nunca falta quien quiera conducir el coche, ¿no? Sí. Sin entender que muchas personas que acompañamos esas causas no son para designar esos conductores. O sea, lo voy a decir de manera más vulgar. Yo soy mecánico automotriz, así que no me falta creatividad en ese tipo de temas. Pero pues, chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? O sea, la verdad es que no se darán cuenta nuestra clase política que además de estar vistos, muy vistos, están mal vistos. No todos, hay gente buena, desde luego. Lamentablemente es la menor cantidad. Pero no se darán cuenta que ya la misma tonada, la misma canción, que un político que ofrece cumplir algo en una campaña, si llega, lo va a cumplir. No lo que te prometió, va a cumplir lo que él cree. Y eso lo vamos a padecer todos. Pepe Mit decía en la campaña, habían empresarios que le decían, no es que no creemos que el presidente López Obrador vaya a hacer lo del aeropuerto. Bueno, esos mismos hoy te los encuentras en los elevadores, en los mismos elevadores, y te dicen, nunca pensé que, bueno, pues que nunca pensaste. O sea, no que fuera capaz, que nunca pensaste. O Nos sea, lo avisó de todas las maneras que pudo. a ver, es que ningún candidato en una campaña va y promueve lo que no está dispuesto a hacer. Va y promueve lo que está dispuesto a hacer. Y si eso pega en la mitad de un país o en 30%, lo que sea, lo va a hacer. Mira, yo creo que una de las cosas más interesantes de lo que estamos viendo, Julio, es que, a ver, dos cosas. Lo primero, a estos políticos que dices, les alcanza. El problema es que les alcanza. No para llegar a la presidencia, pero sí para mantenerse agarrados a algo, ¿no? Entonces, suben la apuesta, dicen que quieren ser candidatos a la presidencia, Sí, pensando donde que en una de pegue, esas ¿no? les alcanza para una diputación después que venga la negociación. Es como en las ferias con la caniquita o la pelotita, ¿no? Le tiras al 100, pero si llega en el 80, pues también hay peluche, ¿no? Pues algo te tocará, ¿no? A lo mejor te toca una paleta, pero algo, no No saliste te fuiste perdiendo. limpio. Y llevan 21 años de transición después de la transición a la democracia, sí, pactando entre ellos, O trapecistas, generando ¿no? apuestas, exacto, así de el juego de las sillas, mira, te paras un ratito, bailas alrededor de las sillas, alguna nos tocará, uno se quedará fuera, ¿no? Ni modo, ese menso no negoció bien, no gastó lo suficiente, y les alcanza. Lo peor es que con poquito acaban teniendo el cargo. Pero como dices, este año fue muy diferente, porque muchos de estos que creían que, por ejemplo, de Morena, muchos que creían que
con simplemente ser de Morena y sin hacer campaña y sin prometer nada, les iba a tocar, en la Ciudad de México hubo caras larguísimas. No sé si te acuerdas los Javieres Hidalgos y los Dolores Padiernas y demás de esta ciudad, que creyeron que simplemente pues con tener una candidatura de Morena, pues les iba a alcanzar. La ciudadanía dijo, no, ya no. Aquí en la Ciudad de México ya. Yo creo que el aviso ya está puesto y lo van a ver, pero ahora, yo creo que los halitos morenos se evitan desde la creación de una agenda ciudadana con cosas concretas. Porque decías tú, bueno, armar el coche y poner, y el conductor. Y ahorita otra vez estamos todos muy preocupados por el conductor. Pero no tenemos ni las ruedas del coche, no tenemos nada. O sea, no hay una propuesta alternativa a lo que está proponiendo todos los días el presidente. El presidente sale a mentir 80 mentiras diarias, está, digamos, contadas, ¿no? Yo no sé cómo le hace para decir 80 diarias, pero están contadas. Y no hay un discurso alterno, no hay nadie proponiendo un discurso alterno. Yo le he dicho a los que quieren construir algo diferente, desde llamarte la oposición, es un error estratégico porque te defines en torno a aquel al que te opones. No, yo no soy la oposición, yo soy una alternativa. Yo quiero plantear una alternativa. Entonces lo que digo es, si primero armamos un buen automóvil, regresando a tu analogía, armamos un buen automóvil, le ponemos todo lo que queremos ponerle nosotros, desde la ciudad, con nuestras necesidades, con nuestros intereses. Lo hacemos con expertos de a de veras que sepan el de seguridad que haga en seguridad, el de salud que lo haga en salud. Y armamos el mejor vehículo posible, con las causas que queremos, con los qué y los cómo que queremos, con los indicadores que nosotros queremos. Y después tenemos la disciplina de decir, solo puede conducir este automóvil el que tenga la capacidad de hacerlo y solo vamos a apoyar al que tenga la capacidad. Exacto. Este es el perfil que puede conducir este automóvil y ningún otro, ¿eh? Y que, oye, bueno, préstame tu automóvil que lo va a manejar Marquito Cortés. No, la neta no. No, no, no. Si lo va a manejar él, yo guardo mi automóvil, lo dejamos aquí estacionado un rato, seguimos la batalla desde acá y le movemos. Pero vamos a tener que ser muy disciplinados para eso. Por lo menos desde la sociedad civil, no volver a dejarnos capturar por los partidos políticos que yo creo que Julio más que nunca nos necesita. Necesitan la legitimidad ciudadana, necesitan el contenido que nosotros podríamos darle una agenda y necesitan nuestros votos. No tienen nada, están huecos, desde el partido en el poder hasta abajo, ¿eh? Huecos de temas, huecos de liderazgos, huecos de legitimidad, huecos de confianza. No hay una sola encuesta de las que miden la confianza de las personas en las instituciones en las que los partidos políticos no salgan en el último lugar. Bueno, el partido político gobernante tiene una tarea todavía aún más difícil, que es una tesis que yo vengo manejando y que he conversado. Tiene un solo actor y ese actor ya no va a estar en las boletas. Y si algo nos ha enseñado, fíjate, a mí me tocó ser observador de la transición en Alemania cuando llegó Angela Merkel. Y fue para mí una experiencia. Yo desde que vi a esa mujer, ibas a decir, ay Julio, pues sí, ahora sí, todos vamos a decir que todos sabíamos que iba a ser maravillosa, impoluta y que no, no, no. Desde que la vi, la verdad, la señora tenía algo y tenía un perfil por el cual ganó. Fue una gran candidata sustentada en lo que convirtió en una realidad, ¿eh? O sea, tal como se condujo para ser candidata, se condujo como gobernante. Y ese es su éxito, aunque todo el mundo hoy se quiere quebrar la cabeza de ver por qué le fue tan bien y por qué le aplauden. Sin más que yo hago la siguiente pregunta. ¿Y por qué no fue capaz de impulsar la sucesión en su mismo partido? Pues porque no estaba en ella. La gente compró a Angela Merkel. Y Angela Merkel, el paquete del súper que te llevas a Angela Merkel, incluía a Angela Merkel. Este paquete incluía a Andrés Manuel López Obrador. No incluye a Claudia, a Marcelo, a Ricardo, a Mario, a Juanito, a Pedro. No los incluye.
No viene en el pack, así en un combo de oferta especial como de marinela, también le agregamos y te llevas 2 tazos y tal. No, no lo incluye. Entonces, No incluye al monito, pero tampoco incluye ningún tipo de organización, proceso, método para, para organizarse cuando esta persona ya no sea el eje del poder, para tratar de definir. Todo el mundo está muy preocupado por la candidatura presidencial, que sí es importantísimo y va a generar todo tipo de chismas, pero ese partido que no tiene métodos, que no tiene procesos, que no tiene árbitros, que no tiene una voz de decisión que no sea la del presidente, va a tener que escoger a 128 candidatos a senador, a 500 candidatos a diputados, si no mal recuerdo son 16 otra vez gubernaturas, 30 congresos locales, más de 2,000 alcaldes. Entonces, ese partido que no tiene estructura de nada más que ser un muégano en torno a una persona, va a enfrentar en el 23, en 2023, uno de los retos más bien, el reto más grande de su historia, con la figura para la que se creó el partido en el ocaso. Ya en sus últimos meses de ejercicio del poder. Ese shift del poder, ese movimiento, lo hemos visto, digo, los que somos como tú y como yo, que somos medio nerds de la historia de este país, hemos visto ese cambio del eje del poder muchos meses antes de cuando se da constitucionalmente el cambio de poder. no, a ver, es que Siempre, todo el mundo dice, no, es que siempre. son 6 años de gobierno. A ver, son 5 si te va bien. Así es. En la segunda mitad del sexenio es terrible, terrible, porque ya tiene que haber obligada conciencia de quien dirige, de que ya se le fueron 3. Dijo el clásico, haiga sido como haiga sido. Ya se le fueron 3. O sea, la matemática ahí y el tiempo es algo que no se puede regresar. Lo que viene te implica un reto importantísimo. Convencer a la ciudadanía de que tu propuesta de gobierno fue útil, que hoy hay muchos elementos en contra para convencer, desde el bolsillo doméstico y la economía, porque todo el mundo muy feliz y muy contento con las encuestas. Sí, pero con 1 kilo de tortillas a 20 pesos, con una canasta básica que no te alcanza, que la inflación que va a llegar al 8% pues es una realidad, que no la teníamos durante muchísimos años. O sea, todo esto finalmente en el gran elector que es la señora de la casa, porque es la que le da de comer y la que saca adelante en este país, la mujer heroína, que a pesar del marido que le tocó muchas veces y con todos los usos y costumbres del angelito, la señora se la rifa y dice, yo voy a sacar adelante a mis hijos, van a estudiar, van a tener una carrera, y aquí se va a comer carne, aunque yo me parta el lomo, y ¿sabes, no? Entonces, eso sí está pegando, eso sí está pegando. Entonces, la verdad es que sí vienen cosas de pronóstico reservado, ¿no? Absolutamente. Y es muy curioso que no nos gusta aprender de la historia, ¿no? De pronto, todo el mundo está hablando de la popularidad del señor y de la popularidad de sus candidatos, de la popularidad de su partido. Pero a la popularidad de su partido, fíjate, este año es un año súper interesante porque hablan de la popularidad y lo masivo y de todo lo que gasta y del control que tiene, pero perdieron su bastión más importante que fue la Ciudad de México, pero no solo eso, después vino, bueno, no lograron la mayoría calificada que querían en la Cámara de Diputados, pero después vino un ejercicio súper interesante que fue la consulta la vacilada para el tema de los expresidentes. Este aparato gigantesco que gasta millones de pesos no logró mover a más de unos cuantos millones de personas a la farsa. Esta farsa que quieren hacer en abril del año que entra de la consulta de la revocación, gastando millones de pesos con puestos en la calle, con esta organización oscura que nadie sabe de dónde viene, que todo el mundo sabe de dónde viene y quién la financia, no ha logrado conseguir legalmente más de 1,000,000 de firmas. De pronto aparecieron de la nada 1,000,000 este fin de semana. El INE ya de pronto dejó ver que muchos de esos son muertos, que son personas que no existen. O sea, este supuesto gran aparato que todo lo controla, no pudo con una consulta, no va a poder con la siguiente, perdió su bastión, tuvo 30 millones de votos en 2018, tuvo apenas 16 millones este año.
no va a estar el eje del poder en el 23 ya en su momento de ser el repartidor de chambas. Le viene un reto interesantísimo y a la ciudadanía nos viene uno todavía mayor, que es no esperarnos a que nos den una boleta y ahí escoger. Nos viene el reto a empezar a escoger desde ahorita. Y lo que yo le digo a todo el mundo es, empieza por ti. Tú en tu casa, ¿qué necesitas? ¿Qué requieres? Oye, es que requiero electricidad más barata, requiero que me alcance para los alimentos, requiero buenos empleos, requiero seguridad para salir a la calle. ¿Qué quieres tú? ¿Qué requieres tú? Y desde ahorita empecemos a escoger esas causas, plantearlas hacia adelante y empecemos a escoger a las personas que sean sensibles a esas causas, que las vean, que las entiendan, que quieran encabezarlas y empecemos a escoger desde ahorita. Ya vamos muy tarde si quieres escoger 3 semanas antes, viendo en la página del INE quién es tu candidato. Eso ya no tiene ningún chiste. Ya para entonces, los partidos ya hicieron la chamba por ti. Ya escogieron temas, ya escogieron personas, ya te impusieron cosas y ya lo que te queda es una selección de este tamañito, ¿no? Hay que empezar desde ahorita. Mi querido Max, pues esta que sea ahora sí, no la voy a enumerar porque me acabas de dar tú el tema perfecto con lo que nos tenemos que quedar en mente y que es justamente, a ver, hay que participar. Luego es increíble que no queremos ni participar siquiera en la elección del presidente del condominio o del presidente de la colonia, porque pues implica compromiso, trabajo, pérdida de popularidad, ¿no? Por cuando tratas de meter a todo el mundo en orden o cimentar algo en favor del bien común. Pero bueno, pues aquí es participar. A mí, yo desde hace muchos años que entró el nuevo gobierno, yo siempre digo, paren de sufrir. Esto es bien fácil, o sea, ¿no te gusta? Participa. ¿Quieres con insultos y con descalificaciones quitar al señor? No, la verdad es que no. Nunca le vas a ganar por ahí, porque él tiene además dos beneficios a favor. Todo un aparato de comunicación y difusión del Estado que se ha volcado en la famosa mañanera, que es una estrategia bastante creativa y que logra que todos hablemos de ellos todo el día. Entonces no tiene la culpa aquel, sino el que lo hace compadre. Y otro tema también fundamental es que pues, nosotros no estamos dispuestos a participar, ¿no? Entonces, pues, no nos gusta, hay un sistema electoral vapuleado, golpeado, han querido con el INE darle con todo, pero existe. No nos gusta, pues hay que ir a la urna en ese momento que estamos convocados y cambiar las cosas. Pero para esto, seleccionemos un piloto, construyamos un carro, porque ese día vamos a querer ir a, si vamos a querer ir a comprar una patineta al súper, pues a ver, hagamos lo mismo que ellos hacen y lo hacen muy bien. Construyen sus espacios, le hablan a su público, determinan su audiencia. Digo, eso ya me salió ahí el comunicador que llevo dentro. Pero pues la verdad es que tampoco tiene gran ciencia, ¿eh? El caminito está muy recorrido, digamos, no habemos ninguna persona en este momento en el mundo en las ciencias sociales inventando el agua tibia. Simplemente de la observación de otros modelos que funcionan y de el contexto que tenemos, podemos hacer muchísimas cosas. El chiste es convencer a la ciudadanía de que este no es nuestro destino. Este no es destino, este es simplemente un mal momento, ¿no? Y que sí los países se han encargado de construir su propio destino y sí lo construyen. Sí los países cambian. Esta escena del pianista, de la película del pianista, cuando sale de su escondite y se asoma y ve la ciudad hecha ruinas, pues esa ciudad hecha ruinas es Alemania. Es la Alemania que hoy admiramos, la Alemania moderna, la Alemania boyante, con ciudadanía. La tuvieron que reconstruir literalmente piedra por piedra, ¿no? El país, México está listo para que empecemos a reconstruirlo piedra por piedra, pero sí necesita de todos. Mi querido Max, pues ahí le dejamos. El tiempo nos ha comido, sigo con mis afanes de televisión y bueno, aunque es YouTube y todo, pues también hay que ser respetuosos de la audiencia. Claro, una audiencia que siempre se muestra mucho más inteligente, más participativa y se muestra inteligente no porque no lo haya sido, sino porque hoy tiene otros canales y vías de expresión que antes no tenía y que hace esta parte bidireccional. Entonces, es bastante interesante. Yo te agradezco mucho, mi querido Max. Mi intención de conversar contigo era
mostrar quién es Max Kaiser, que de repente te oímos ahí, te leemos, y luego la gente habla y dice, pues este chavo, ¿quién se...? No, pues a ver, dense a la tarea también de conocerlo, démonos Agradezco esa lo de tarea. chavo. Y bueno, pues es que ya es consuelo para todos. Entonces, ese ya es un comentario muy incluyente que nos beneficia a todos. Entonces, mi querido Max, pues la verdad, muy agradecido El por este agradecido espacio. soy yo, Julio. Qué placer de charla, que sea la primera de muchos. Así será, mi querido Max, y yo muy agradecido. Te dejo en respeto a tu tiempo y agradeciendo mucho tu participación. Muchas gracias a todos por Que te vaya muy acompañarnos. bien. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.